señales, al final desembocan en donde, en el nervio óptico, y se va al cerebro para procesar lo que vemos, pues no. La doctora ve al doctor guapo, pum, se abren los ojazos, y le hacen todo eso, se pasa a través del nervio óptico, ¿sí? ¿Claro hasta ahí? Nervio óptico que viene del tallo óptico, ¿correcto? Entonces, como les digo, domingo 10 p.m. 10 a.m. Mirá, lamentablemente que se está copiando lo que pueden para él. ¿Cómo empieza todo? ¿Se acuerdan? Alguien con unos surcos, ¿cierto? A ambos lados del cerebro anterior. ¿Qué otro nombre recibe el cerebro anterior, doctora? Prosencéfalo. Muy bien. Entonces, aproximadamente en el día 22, que quiere decir terminando la tercera semana, hay unos surcos a los costados del cerebro posterior. ¿Por qué a los costados? Tienen que ser dos, uno para el ojo derecho y el otro para el ojo izquierdo. Entonces, hay dos surcos. Pero ¿qué pasa cuando se cierra el tubo neural? Estos surcos van a dar origen a unas vesículas que se llaman vesículas ópticas. ¿Correcto? ¿Hasta ahí está claro? Aparecen unos surcos poco profundos al lado del cerebro anterior y estos surcos forman las vesículas ópticas. Son unas evaginaciones. ¿Qué es evaginación? Hacia afuera, como dos orejas. Evaginación. ¿Claro hasta ahí? Esta vesícula óptica, que es una evaginación, ¿sí? Ven acá, ¿pueden ver ahí? Esa vesícula óptica, esa evaginación, entra en contacto con el ectodermo superficial. Y cuando se acuerdan, en la extremidad superior, ¿se acuerdan? Que la cresta ectodérmica apical entraba en contacto con el ectodermo, ¿sí? Que formaba todas las células, igual pasa acá. La vesícula óptica, que es como si una evaginación, al entrar en contacto con el ectodermo, ya se va a llamar placoda de cristalino. Si es placoda de cristalino, ¿a qué estructura me va a dar origen? A la retina. Cristalino. Miren, esta parte del ojo mayormente le he sacado del acta, porque me pareció más interesante que el correcto y más entendible. ¿Sí? Si ustedes tienen su librito a la mano, pueden ir guiándose con eso. ¿Sí me logro entender? ¿Me dejé entender? Entonces, la vesícula óptica, al entrar en contacto con el ectodermo, me va a formar la placoda del cristalino. Posteriormente, esa estructura me va a dar origen al cristalino. ¿Aproximadamente qué día? 28. Ya comenzando la cuarta semana. ¿Cierto? ¿Está ahí claro? Entonces, hay unas evaginaciones de ese surco y me forma la vesícula óptica. La vesícula óptica entra en contacto con el ectodermo superficial y me forma la placoda del cristalino. ¿Qué me va a dar origen aquí? Al cristalino. ¿Claro hasta ahí, doctores? Entonces pueden ver acá el cerebro anterior, medio y posterior. Miren, vesículas ópticas. Y entran en contacto con el ectodermo y me forma la placoda del cristalino. ¿Hasta ahí está claro? Entonces, sigue desarrollándose el bebé. Ahora, ¿alguien tiene una bolsita? ¿Una bolsita plástica? ¿Alguien? Para explicarles, a ver. ¿Una mica de sí? No, una bolsita. Ahí está. Un pedazo de queque. De que se va sopando un huevo pero no importa. Miren, si ustedes se dan cuenta, esta sería una evaginación, ¿cierto? ¿Sí? Una evaginación hacia afuera, ¿correcto? Esa sería la placoda óptica del cristalino. Pero posteriormente, ¿qué pasa? Ya no se vagina, sino se invagina. Y me toma la forma de una copa. Se llama copa óptica de doble. ¿Claro hasta ahí? Entonces, esa placoda de cristalino empieza a imaginarse y me forma la copa óptica de doble pared. Doble pared, ¿por qué? Porque tiene dos capas. Una interna que es sensorial y una externa que es pigmental. ¿Sí? ¿Me dejé entender? Entonces, la vesícula óptica se imagina y me forma la copa óptica de doble pared. Una capa interna que es la sensorial y una capa externa que es pigmental. ¿Y estas capas por qué van a estar separadas? ¿Alguien sabe? Por el espacio intrarretiniano. Entonces, posteriormente ese espacio intrarretiniano desaparece y esas dos capitas se adhieren, se justaponen o se acercan. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí todos? Miren, la vesícula óptica se empieza a imaginar y nos forma la copa óptica de doble pared, cuya capa interna se llama sensorial, porque tiene terminaciones
Y la capa externa de la pigment. Miren, capa interna, capa externa. ¿Vamos hasta ahí? Entre las dos capas va a haber un espacio. Dentro de ese espacio va a estar la arteria hialoidea. Esa arteria me va a permitir nutrir lo que va a ser toda la cámara interna de mi ojo. ¿Vamos hasta ahí? Entre las dos capas va a haber una fisura que se llama fisura coroidea. Esa fisura al 7º mes se tiene que cerrar, desaparecer. ¿Y qué me va a formar? ¿Alguien sabe? ¿La? ¿El tubo neural? No, no estamos hablando del ojo. ¿La pestaña? La córnea, no, la pupila. La fisura coroidea se va a fusionar al 7º mes y esa fusión me va a formar la pupila. ¿Claro hasta ahí? Entonces, si alguien le pregunta en el examen quién forma la futura pupila, la CR de la fisura coroidea. ¿En qué edad gestacional aproximadamente? 6 meses. ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Claro, doctora? ¿Sí? ¿Y quién forma la futura? A todos. ¿Ustedes son niños? Sí, no, la mera que sea visto porque no es lo mismo, ¿no? Pero ese es a grosso modo, doctor, ya no hay otra opción. Miren, la capa externa, que es esta de acá, que contiene zonas pigmentadas de la retina. Y la capa interna, no sé si se podrán ver acá. Alguien tiene a ver, ahí está. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, esta bolita de acá es esta de acá. ¿Claro está ahí? ¿Cómo lo dividimos? 4 internos y un quinto interno. 4 quintos, perdón, externos y un quinto. ¿Sí? ¿Claro está ahí? La parte de afuera, o 4 quintos, mejor así, miren, 4 quintos posteriores y un quinto anterior. El anterior viene a ser la parte de afuera del ojo. ¿Claro está ahí? Entonces, esta copa óptica va a tener 4 quintos posteriores y un quinto anterior. 4 quintos posteriores y un pequeño que es el quinto anterior. ¿Y qué contienen estos 4 quintos posteriores? Contienen los conos y bastones. ¿Quiénes son los más numerosos? Los bastones son más numerosos y más sensibles, pero los conos son los que detectan el color. Si les preguntan eso en su examen, ya saben quién detecta el color. Los conos. Si son del Real Madrid, ya saben que Arbeloa es el cono del Madrid. Entonces, los bastones son más abundantes, más sensibles, pero no detectan el color, a diferencia de los conos. ¿Hasta ahí está claro todo? Entonces, miren, los 4 quintos posteriores que va a tener, fotorreceptores que son conos y bastones. Van a tener una capa del manto más adelantito, que está formada por células que dan origen, esa capa del manto da origen a neuronas y células de sustrato y forman capas. ¿Qué capas? La nuclear externa, la nuclear interna y la de células ganglionares. Y después de esa capa van a venir los axones que van a pasar toda la comunicación al nervio óptico. ¿Qué quiere decir en esta imagen? Esta es la parte más interna. Viene la imagen acá, la captamos, pasa por los conos y bastones, la capa glandular externa, la interna, la postganglionar, y de ahí van a las fibras nerviosas y después pasan al nervio óptico. Y ese nervio óptico llega esa información de los colores, del tamaño, de todo lo que sea, al cerebro. ¿Claro hasta ahí? Entonces, ¿cuáles son las capas que tienen los 4 quintos posteriores? Fotorreceptora, la capa del manto y capa fibrosa. La fotorreceptora, por los conos y bastones. La capa del manto tiene neuronas y células de Sutet que forman capas. Nuclear externa, nuclear interna y capa de células ganglionares. La capa fibrosa de los 4 quintos posteriores es la que está en contacto con el nervio óptico. Y esos 4 quintos posteriores, ¿qué nombre reciben? Porción óptica de la retina. Si hay los 4 quintos, me quedarían, ¿cuánto me faltaría? Un quinto. ¿Y quién conforma ese un quinto? Ese un quinto se llama porción ciega de la retina. ¿Y quién lo conforma? La porción ciliar de la retina y la porción irídea de la retina. ¿Y quién me forma la porción ciliar de la retina? Me forma el cuerpo ciliar.
Y la porción medial de la retina, ¿qué va a formar? La capa interna, ¿ya? ¿Y quién forma el humor acuoso? El proceso similar, excelente. Muy bien, ¿claros hasta ahí? Y miren de dónde aparece. ¿En qué capa? En la porción ciega de la retina, que es el quinto anterior, o sea que está para la parte externa. ¿Me dejé entender, doctores, hasta ahí? Como les digo, esa es la única manera que yo puedo hacer, pero no sabía que estaba suspendido eso. Algo muy importante, doctores. La parte externa de la porción ciliar de la retina, al entrar en contacto con el mesénquima, me va a formar el músculo ciliar y el músculo ligamento suspensorio de cristalino. Y la copa óptica, al entrar en contacto con el ectodermo y células de la cresta neural, me va a formar el músculo esfínter y el músculo dilatador de la pupila. Vuelvo a repetir. La parte externa de la porción ciliar de la retina, al unirse con mesénquima, me va a formar el músculo ciliar y el ligamento suspensorio de cristalino. Y la copa óptica, ¿recuerdan? Entrar en contacto con el ectodermo. Al entrar en contacto con el ectodermo y con células de la cresta neural, me va a formar el músculo esfínter y el músculo dilatador de la pupila. ¿Claro hasta ahí? ¿Se acuerdan de la placuada del cristalino? Al comienzo el cristalino es plano, pero tiene que ir abombando. ¿Y por qué se bomba? Por dos tipos de fibras, unas que se llaman fibras primarias y las fibras secundarias. Si este es mi ojo, esta es la cara posterior, viste la cara anterior. Yo me lo pongo así, ¿correcto? Mi cara anterior y mi cara posterior. ¿Cómo se bomba el cristalino? Las fibras primarias van de la parte posterior a la parte anterior. Esas son las fibras primarias. Y después se forman las fibras secundarias. Por eso no se forman en la parte posterior, sino en la parte central. Que van tanto para lo anterior como para lo posterior. Y esa es la que da todo el volumen a mi cristalino. Entonces el cristalino se abomba por dos fibras, primaria y secundaria. Las primarias van de la porción del área posterior a la parte anterior. Y las secundarias se forman en el centro y van para ambos lados. Y eso es lo que le da el abombamiento a mi cristalino. ¿Claro hasta ahí? ¿Aquí ya termina la clase? 3:30, estamos a tiempo. Doctores, ¿alguna pregunta? Lamentablemente, como les digo, ya está fuera del alcance. ¿No? Eso viene en su examen, ¿correcto? El domingo su examen, con esto de acá, con este tema, entran a la segunda. Todo lo que corresponde al sistema nervioso, la exposición que hicieron ustedes la semana pasada y ojo, hoy día. La otra semana empezamos la tercera unidad con oído. ¿Qué lo voy a dictar? Yo. De ahí viene, creo, hipotálamo, algo así, y después viene páncreas, que es lo que les toca a ustedes. ¿No me están inscribiendo, doctor? ¿La otra semana es exposición? No. La otra semana me toca a mí embryología del oído. De ahí viene, creo, hipotálamo, hipófisis, y después viene. No se facilita. ¿Claros hasta ahí? ¿Tú lo has dicho? Ahí te vuelvo a preguntar. ¿Claros hasta ahí todos? ¿Sí? ¿Y la fibra secundaria de cristalino, dónde se forma? Sí. Te pongo 18 y tu 15%. Ya sin que lea, porque si lo lees no vas a decir. A ver dónde se forma. Del centro y se va a la ¿correcto? Aquí tengo otra más y ya te pongo eso. ¿Sí? Me dejé entender aquí, aunque sea lo poco que se puede ver, se me dejé entender, ¿sí? Para no perder la clase, porque yo fácil puedo decir, les envío la clase y ya está. Miren, doctores, ¿qué pasa la quinta semana? Se van a formar 3 capas. Una capa externa, una capa intermedia y una capa interna. La capa externa de este globo ocular se va a estar parecer a la dura madre. ¿Qué me va a formar? La esclerosis. La capa intermedia tiene en comparación con la aracnoides. Y la capa interna de la cúpula óptica va a parecerse a la pía madre y va a formar origen a la coroides. Y es la más vascularizada. ¿Qué quiere decir? Que la coroides es una parte de nuestro ojo que es vascularizada. Hay algunas estructuras que son avasculares.
que no reciben nutrición y tienen que esperar que otro les mande la comida, ¿correcto? Pero la coroides es vascularizado. Ahí pueden caer en su examen. ¿Sí? ¿Lo quedamos? Entonces se va formando el globo ocular y se van a formar dos cámaras. Una cámara anterior y una cámara posterior. Y entre las dos cámaras va a pasar el humor acuoso. ¿Correcto? ¿Qué se produce dónde? ¿Qué lo produce? Los procesos circulares. ¿Correcto? ¿Así está claro? Pero la cámara anterior tiene dos capas. Una interna y una capa externa. La capa interna es